Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros el senador Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD. Vamos a estar hablando de los retos de la izquierda en estos momentos. Nos estamos acercando a tiempos políticos, aunque hay quien dice que los tiempos políticos nunca nos dejan en México, que siempre estamos metidos en tiempos políticos, pero lo que estamos viendo en los partidos es cómo los distintos grupos en los partidos tratan de generar coaliciones, generar alianzas, establecer apoyos a determinados candidatos a la presidencia de la República, a gobiernos de los estados, a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y hay un intento también por tratar de redefinir el alma de cada uno de los partidos políticos. Carlos Navarrete es un hombre de la izquierda, de toda la vida, desde muy joven ha militado en partidos de izquierda, ha participado en partidos como el Socialista de los Trabajadores, el Mexicano Socialista, y ha sido miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Actualmente es senador de la República, y coordina precisamente a los senadores del PRD. Para mí es un gusto, como siempre, tenerlo aquí en la entrevista. Carlos, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, enorme gusto en estar aquí platicando contigo. La izquierda ha tenido un papel muy importante en la transición a la democracia en México, en la construcción de un México con instituciones nuevas, a pesar de que pues, hubo un candidato presidencial que dijo que al diablo con las instituciones. Pero, ¿qué tanto éxito ha tenido y cómo ves tú a la izquierda en este momento? Hay quien dice que la izquierda, particularmente por la situación en que hay dos posibles candidatos a la presidencia de la República, pudiera dividirse. ¿Tú cómo ves esa situación? Mira, Sergio, primero debo decirte que estoy convencido de que México requiere una izquierda electoral, una izquierda parlamentaria y también una izquierda social agrupada que sea contrapeso a las otras fuerzas políticas. México no podría avanzar o seguir avanzando en su democracia con una izquierda fracturada o debilitada o ausente, aún peor. Sin embargo, la izquierda mexicana tiene enormes retos ahora en el 2012. Después de haberse unificado en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas en el siglo pasado, después de haber disputado la presidencia de la República en el 2006 con López Obrador, ahora tenemos un reto mayor. Por primera ocasión, desde 1988, tenemos dos aspirantes y hay que escoger a uno de ellos. Desde los tiempos del ingeniero Eberto Castillo y el ingeniero Cárdenas, ¿no? Desde aquel tiempo, ¿recuerdas la declinación de Eberto a favor de Cárdenas? La recuerdo muy bien, creo que fue muy valiente, además creo que ayudó a consolidar una izquierda real en nuestro país. Fue un gran paso el que dimos y una gran decisión de Eberto Castillo en aquel momento, que todavía lo recordamos con cariño y con admiración. Y ahora en el 2012, por primera ocasión, la izquierda tiene dos candidatos con igualdad de oportunidades, diríamos, con fortalezas y debilidades ambos. ¿Cuál es el reto? No fracturarse, ir con un solo candidato. Si nos fracturamos, seremos espectadores lejanos de una disputa entre el PAN, que quiere quedarse en el gobierno, y el PRI, que quiere regresar. Hay quien dice que Andrés Manuel ha hecho campaña desde el principio, particularmente ayudado por el Partido del Trabajo, que le ha dado pues sus tiempos como partido. ¿Qué opinas? Sí, es cierto. Bueno, Andrés Manuel tiene 5 años haciendo precampaña. Recorre palmo a palmo el país. Es el político mexicano que ha recorrido más municipio a municipio todo el país. Tiene sus fortalezas. Las plazas dan fortalezas. Tiene debilidades. No bastan las plazas para ser competitivo electoralmente. Mucha gente se acuerda de la toma del Paseo de la Reforma y dice esto hace que yo no pueda votar por alguien como Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensas? Fíjate que ahora que recorro la Ciudad de México y hablo con muchos sectores, me encuentro, corroboro más bien el enorme daño que nos provocó ese bloqueo de Reforma en la lucha postelectoral de 2006. Que fueron 6 semanas, si no mal recuerdo. Fueron casi 7 semanas de bloqueo, del Zócalo y de Reforma hasta el periférico. Afectamos la economía de la ciudad sin duda alguna. Fue una lucha muy intensa, con costos altísimos sociales y políticos. Y hay otra posibilidad, que Marcelo Ebrard pueda seguir subiendo las encuestas. Marcelo Ebrard tiene una mejor opinión en sectores de clase media, entre jóvenes y mujeres, que pudiera ser un candidato mucho más competitivo. Sin embargo, nada está dicho. Será hasta finales de noviembre cuando con encuestas decidamos, con estudios de opinión, quién está mejor posicionado de los dos. ¿Cómo ves tú a lo que es la izquierda democrática dentro del PRD, la izquierda moderada, la izquierda socialdemócrata, por decirle de alguna manera? ¿Están apoyando a Marcelo Ebrard? Yo sé que tú eres miembro de esa corriente. Sí, me asumo como parte de una tendencia interna del PRD que cree que la izquierda debe ser útil al país, en primer lugar, que debe tener lucha parlamentaria, que tiene que gobernar bien donde gobierna, que tiene que
tener un compromiso claro en una ruta democrática y no andar coqueteando con otras rutas. Este sector de la izquierda mexicana estamos en una pelea intensa dentro del PRD y también socialmente, y está teniendo avances importantes. Marcelo pertenece a esa tendencia, sin duda alguna. Así lo sientes, porque él ha sido muy cercano a Andrés Manuel, que representa una tendencia más radical. Mira, no han roto políticamente y qué bueno, pero hay una diferencia sustancial. En lo que son políticas y estrategias, ¿no es así? Sin duda alguna. Yo te diría que Marcelo Ebrard se parece más a políticos como Zapatero en España, o como la presidenta Bachelet o presidente Lagos en Chile. O sea, claramente un socialismo democrático. Socialismo democrático a la mexicana, una democracia con sentido social, pero también con visión moderna, apertura al mundo global. Hay quien ve a Marcelo Ebrard como pues algo que salió del viejo PRI, como alguien que trabajó para, como tú lo sabes, para Carlos Salinas de Gortari. Tú sabes que Carlos Salinas de Gortari tenía como regente a Manuel Camacho Solís, quien era además su operador político, y me dicen, bueno, es que el operador político del operador político era Marcelo Ebrard. ¿Qué opinas? Mira, yo conozco muchas gentes en el PRD de primer nivel que se formaron en el PRI. Los fundadores del PRD, entre otras, venían del PRI. Incluido Cuauhtémoc Cárdenas. Incluyendo Cuauhtémoc Cárdenas, por supuesto. Andrés Manuel viene del PRI. Muchos gobernadores que hemos tenido vinieron del PRI y se hicieron gobernadores con el PRD. No me sorprende, porque el PRD termina siendo históricamente, Sergio, la fusión de las izquierdas mexicanas con una tendencia importante priista. Y siguen dándose. Bueno, acaba de postular el PRD a Ángel Aguirre en Guerrero, que 8 días antes era priista, ¿no? Y ganó, y es gobernador. Por cierto, se acaba de afiliar al PRD formalmente. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se mantenga la alianza con el PT y Convergencia? ¿Realmente se puede mantener? ¿No son muy diferentes en muchas cosas el PRD del PT en particular? Mira, puede haber muchas diferencias, sin duda alguna. Cuando hablamos de la izquierda mexicana, más bien habría que hablar de las izquierdas mexicanas. Pero tengo la impresión de que hay una especie de cordura generalizada, sabiendo que nos iría muy mal si vamos divididos. Sería un suicidio. Y todo el mundo lo está entendiendo. Debemos ir juntos para ser competitivos. Aunque el PT y, bueno, lo que era Convergencia, que ya no es Convergencia y que creo que siempre se me olvida el nombre, pero Movimiento Ciudadano, parecen estar absolutamente comprometidos con Andrés Manuel López Obrador. ¿No significaría esto una división en caso de que el PRD eligiera a Marcelo Ebrard? Tendría que tomar una decisión. El hecho de que Andrés Manuel y Marcelo hayan dicho públicamente que aceptarán las reglas de un conjunto de encuestas nos da cierta serenidad de que pase lo que pase, iremos con uno solo. Yo te diría una cosa y te lo quiero decir aquí en tu programa. Si Marcelo es candidato, espero que Andrés se sume con él y todos vayamos con él. Si Andrés es candidato, todos deberemos cerrar filas con él también. Yo en primer lugar, y lo digo públicamente. ¿Y lo harías a pesar de las diferencias políticas que has tenido con Andrés? Sí, lo haría a pesar de todo porque quiero ser congruente. La izquierda no puede ir dividida. No tenemos derecho a privar a millones de mexicanos de una opción de izquierda con la cual simpatizan y a la cual han apoyado electoralmente. Carlos, tú has dejado ver que te interesa buscar la jefatura de gobierno del Distrito Federal. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué buscarías esa candidatura? Para profundizar los gobiernos perredistas y la obra social que el PRD ha hecho en la Ciudad de México, Sergio. Me creo con la capacidad y con la experiencia suficiente, con el carácter suficiente para poder enfrentar el reto de gobernar la ciudad 6 años más. Creo que puedo hacerlo, creo que puedo encabezar una nueva etapa de los gobiernos democráticos en la Ciudad de México, tomando lo mejor que hemos hecho durante 15 años, que cumpliremos el año próximo, y impulsando una nueva etapa de gobierno. ¿Tú crees que fue correcto que Marcelo Ebrard asistiera a la reunión en la cual el presidente Felipe Calderón pronunció su discurso dio su mensaje a la nación con motivo del 5º informe de gobierno, que llevó después de unas horas, un par de días, a la salida de Martí Batres de su gabinete? Fue totalmente correcto y yo respaldé esa decisión. Yo mismo, Sergio, como presidente del Senado, lo recordarás, acudí a eventos con el Ejecutivo Federal. Así lo hacías. En representación del Senado. Independientemente de tus objeciones electorales o tus objeciones políticas al presidente. Sin duda alguna, porque hay que entender cuando uno tiene responsabilidades de Estado, que uno no puede poner por delante sus discrepancias políticas. No se representa uno a sí mismo, sino representa algo más. Y Marcelo acudió en su calidad de presidente de los gobernadores, de la CONAGO. Tenía obligación, tenía compromiso y creo que lo hizo bien. ¿Te pareció una decisión valiente? Me pareció una decisión valiente y además que pone puntos de referencia. Marcelo con eso demostró que tiene criterio propio,
que sabe asumir sus riesgos y que está dispuesto a poner su responsabilidad frente al país por delante de cualquier discrepancia política. Martí Batres dice que fue destituido por criticar a Felipe Calderón. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que fue destituido porque no tenía coincidencias ya con el gobierno que pertenecía. Me parecería un absurdo que un miembro de un gobierno que no comparte lo que hace su jefe de gobierno se mantuviera en él. Creo que fue una decisión sana y creo que no ha pasado a mayores. Es un rival importante, Martí Batres, en la candidatura de la izquierda a la jefatura de gobierno del Distrito Mira, Federal. no lo sé. Y a final de cuentas, yo suelo decir que quien da y quita en una elección son los electores, más que los votos duros de los partidos. Pronto veremos en las encuestas si Martí, igual que otros compañeros que tienen la misma aspiración, suben o bajan en las preferencias. Yo no estoy tanto cuidando cómo les va a ellos, sino cómo me va a mí, evidentemente. ¿Piensas que las encuestas son el instrumento correcto para seleccionar algo tan importante como un candidato a la presidencia de la República o un candidato a una jefatura de gobierno? Mira, no son el mejor método, pero son mejores instrumentos que las elecciones internas, que en el PRD nos salen bastante mal, por cierto. Cada elección interna es un Ha habido una espectáculo. división muy fuerte dentro del PRD. Si no tenemos tradición de respeto a los resultados, la aceptabilidad de la derrota no se nos da, ni interna ni externamente, tú lo sabes. Y por lo tanto se corren enormes riesgos cuando se eligen así. Eso que estás diciendo, ni interna ni externamente se nos da la aceptación de la derrota, es también una afirmación muy valiente por parte de un PRDista. Bueno, lo he dicho públicamente. Me parece que cuando tú entras al juego democrático tienes que aceptar que puedes ganar o que puedes perder. Y esto en mi partido no se da con frecuencia. Pero yo, arriesgando, y no importa que así sea, he dicho que la prueba de fuego para la democracia mexicana y para sus partidos es que sepan ganar bien y sepan aceptar cuando pierden. Se da por hecho que quizás por lo que ha sido la tradición política mexicana, Marcelo Ebrard casi escogería al candidato de la izquierda para el gobierno del Distrito Federal. Eso me lleva a preguntarte, en primer lugar, ¿así van a ser las cosas? Y segundo, ¿cómo la llevas con Marcelo Ebrard? La verdad no creo, Sergio. Yo me sonrío cuando escucho por ahí algunos analistas sesudos que dicen Marcelo impondrá candidato. Ni es el carácter. Escogerá al candidato. Bueno, lo va a escoger o designar o va a palomearlo, como se quiera decirle. No creo que haya condiciones para ello. Primero, porque Marcelo tiene una formación política diferente. Segundo, porque nadie aceptaría una designación unilateral. Tercero, porque la elección del 2012 en el DF va a ser competida. Sí. Por lo tanto, no podemos ir con cualquiera. Por primera vez en mucho tiempo, ¿no es así? Yo creo que desde el 2000, en el 2000 fue muy cerrado el resultado. Es cierto, es cierto. Santiago Krill, Andrés Manuel ganó por un 5 puntos porcentuales. Menos de 2 puntos de diferencia. Menos de 2, bueno. Sí, fue competido. Y en el 2006 no hubo tal cosa, en 97 tampoco, pero ahora yo lo veo muy competido. Por lo tanto, necesitamos ir con la mejor candidatura, Sergio. No con la más cercana a uno o a otro personaje, sino con la que mejor le llene las expectativas a los electores. Por cierto, no solamente al voto duro perredista, que es importante, también al voto libre, al voto de clase media, al voto de jóvenes en la capital. ¿Las encuestas se van a hacer entre simpatizantes de la izquierda o en la población en general? No, yo me pronunciaría por una encuesta a población abierta. Son los que van a ir a votar, a final de cuentas. Tú no puedes hacer una selección diciendo voy a consultar solo a mis simpatizantes o a mis militantes. No, tienes que consultar a todos para ver qué tanto te rechazan o qué tanto te aceptan. Y yo, por cierto, he dicho que estoy dispuesto a someterme a los mecanismos que el partido determine. Ojalá acordemos una batería de encuestas que permita ver quién es más conocido, quién es más aceptado, quién tiene más voto negativo, que también cuenta. Sí. ¿Quién va a definir las reglas y cómo se van a definir? ¿Cuál va a ser el proceso para decidir estas son las reglas que vamos a utilizar para escoger al candidato en el DF o incluso también en la presidencia de la República? En el caso de la elección presidencial, el Consejo Nacional del PRD, que ya decidió, ya estableció que será mediante una batería de encuestas, previos debates, quienes, como se resuelva quién es candidato, si López Obrador o Marcelo Ebrard. Quiero suponer, serían los únicos dos, me imagino. Hasta ¿verdad? ahora no veo otro aspirante, Sergio. Nadie ha dicho yo quiero participar. Quiero suponer que si así resolvemos la candidatura presidencial, así debiéramos resolver la candidatura del DF. También tener debates previos. También aunque habría seguramente más aspirantes. Veo una gran cantidad de aspirantes dentro de la izquierda. En realidad no hay tantos. ¿Quiénes son? Hay muchos nombres volando. Es que eso es lo... Pero en realidad no pasa más de 3, quizá 4 los que estemos en disputa. Así lo dicen las encuestas previas, así lo dicen las simpatías que estamos generando. Aquí hay la vieja tesis en el PRD de que cuando hay un cargo en disputa, anótate que algo te tocará. Pero no es en realidad disputa real entre 10 o 15 aspirantes. Sí, porque eso es lo que yo he visto, como 10 o 15 nombres. No, es una locura que tuviéramos 15 aspirantes. ¿Quiénes son los
4 que a tu juicio están en contienda. Considero yo que estás en contienda, me parece muy lógico. ¿Quiénes más consideras que están? Mira, por lo que yo estoy observando, observo al procurador del DF, Miguel Ángel a la líder Mancera, de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales. Y no sé si Martí todavía está en la contienda o no, no sé qué haya pasado después de su salida del gabinete. Era un contendiente importante hasta antes de que se ocurriera, el cuarto contendiente. No sé si ahora todavía se mantenga. En todo caso, en 3 meses sabremos. ¿Qué pasa con el secretario de Educación, Mario Delgado? ¿Es contendiente o realmente está fuera ya del grupo que tiene suficiente apoyo? Mantiene su aspiración y es muy respetable que eso ocurra. Sin embargo, yo escucho muchos comentarios dentro del PRD y fuera de que es una candidatura poco viable. No lo sé, no lo quiero descalificar. Es correcto que haga su esfuerzo, pero pareciera que en las encuestas y en la percepción general no está contemplado como un contendiente real. ¿Cuál debe ser la imagen del PRD en la contienda por el Distrito Federal? Hablabas de que no puedes ya irte con solamente el voto de la izquierda o el voto duro del PRD. ¿Cómo haces para atraer al votante de clase media, el votante que utiliza el Metrobús, que va a trabajar? ¿Cómo haces para atraer ese votante de clase media, media baja, que es el que define las elecciones en todo el mundo? Así lo comparto. En primer lugar, Sergio, quien sea jefe de gobierno, y si yo lo soy, lo haré, tiene que ser un representante de todos y no solamente de una parte de la población. Tiene que hablar con los de menores ingresos, los que tienen hasta 4 o 5 salarios mínimos diarios. Tiene que hablar con la clase media y tomarla en cuenta. Y tiene que hablar con los sectores altos también, los inversionistas, los empresarios, los comerciantes. Tiene que hablar con los jóvenes y con las mujeres. Yo soy un político de izquierda que quiere tener una visión del siglo XXI, muy parecida a la de Marcelo, por cierto, tenemos muchas coincidencias, que quiere modernizar la ciudad. ¿Sí te consideras cercano a Marcelo? Porque en general nunca se ha visto una identidad muy estrecha entre Carlos Navarrete y Marcelo Ebrard. Te voy a hacer una confesión aquí en las cámaras de tu programa. Mi cercanía con Marcelo es más política y de proyecto que personal. Entiendo. No estoy en el círculo cercano, no estoy en su gabinete, no voy a sus cenas de cumpleaños, no hablo con él diario, pero nuestra coincidencia política es enorme. Tenemos visiones semejantes de lo que debería ser el país frente al mundo, de lo que debería ser la Ciudad de México frente al mundo. Comparto sus políticas sociales, comparto sus políticas económicas. Creo que le ha dado un gran impulso a la ciudad en competitividad, en educación. Me parece que las políticas ambientales van en el rumbo correcto. Yo, de ser jefe de gobierno, continuaría mucho de las políticas de Marcelo e innovaría otras, por supuesto. El PRD y la izquierda han estado en una situación muy favorable en el Distrito Federal porque han podido gobernar, además con el apoyo mayoritario de la Asamblea Legislativa. Es poco probable que eso se dé, podría ocurrir, pero es poco probable. ¿Qué tan bueno serías para negociar con la oposición que pudiera ser, ya sea PRI o PAN, en un gobierno que tú encabezaras? Me ayudaría mucho mi vocación parlamentaria y mi capacidad para dialogar con los adversarios. Yo a los adversarios no los considero nunca enemigos a exterminar, sino adversarios que tienen ideas diferentes y que en ciertos momentos pueden tener la razón y tú aceptárselas. Me parece que yo podría establecer un diálogo con todas las fuerzas políticas, en primer lugar con las propias, pero también con las opositoras, porque creo que la ciudad merece ser gobernado con una gran pluralidad. Tendría esa garantía. ¿Cómo le está yendo a esta izquierda democrática que ha mantenido, de hecho, el control del PRD a lo largo de los últimos años? Bueno, tuvimos la presidencia de Jesús Ortega, hemos tenido la presidencia de Jesús Zambrano, los dos son moderados, son socialdemócratas. ¿Tú ves que se pueda mantener este predominio de la izquierda moderada dentro del PRD? No veo que haya otra posibilidad, Sergio. En el espectro ideológico, mientras más a la izquierda te cargas, te achicas más. Eso es en México y en el mundo. Los movimientos más radicales que tienden hacia una izquierda radical se achican electoral y socialmente. Para poder crecer, tienes que acercarte hacia el centro izquierda. Eso es en España, es en Chile, es en Brasil, en todos los países donde hay izquierda gobernante. Bueno, en El Salvador tuvieron que irse hacia el centro con un candidato moderado para poder ganar la presidencia. Mientras fueron candidatos los comandantes guerrilleros, nunca pudieron ganar las elecciones. En México no es diferente. Si queremos ser competitivos, tenemos que anclarnos en la izquierda y corrernos hacia el centro. ¿Qué es corrernos hacia el centro? Pues escuchar a la clase media, escuchar a los sectores no ideologizados, escuchar a los sectores no partidarios, gobernar con políticas sociales, pero también con políticas modernas, dar satisfactores. Por lo tanto, yo me asumo como un aspirante que puedo
establecer comunicación con los sectores de la ciudad, que por cierto, tenemos una ciudad tan diversa que será una locura pretender ser el jefe de gobierno de un sector contra los demás. Eso sería una barbaridad. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Carlos Navarrete, él es coordinador de los senadores del PRD. Estamos hablando sobre la situación de la izquierda en nuestro país. Continuamos en la entrevista con Carlos Navarrete, él es coordinador de los senadores del PRD. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Metrobús, ¿es correcto? Ampliarlo, es correcta esa política. La prepa sí, subsidios a los adultos mayores, subsidios a las madres solteras. Mantenerlos y ampliarlos en la medida presupuestal. Es la red de protección social más importante que se ha construido, no en México, en América Latina. Materia de seguridad, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Profundizar lo que estamos haciendo bien. Prevención, cuidar nuestras policías, vigilar bien la ciudad e impedir que las bandas se apropien de la capital. Trato con el gobierno federal, suponiendo que sea de un partido distinto al de ustedes. Deja de tenerme aquí. Necesitamos terminar con el desencuentro político del gobierno de la ciudad con el gobierno de la República. Eso debe ser a partir del 2012 con la nueva elección. El presidente también debe ser lo de la capital y por lo tanto comprometerse con las obras y con el presupuesto en la capital. ¿Sientes que ha habido recortes exagerados en el presupuesto de la Ciudad de México? Siento que no han tratado bien a la capital porque no la sienten los presidentes. Desde el 99 no hay un presidente que haga una gira de trabajo por la ciudad. Es demasiado tiempo. A partir del 2012 eso tiene que terminar. ¿Cómo está siendo tu relación en estos momentos con el PRI, con el Partido Acción Nacional? Mantengo un diálogo permanente en medio de nuestras diferencias políticas y creo ser un hombre que tiene el respeto de sus adversarios, sean del PRI o del PAN. Hay quien dice que la elección del 2012 se va a definir por qué tan atractivo físicamente son los candidatos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de la telegenia, lo que llaman el ser telegénico? La verdad impacta, no lo puedo ignorar. Es un factor. Algunos tendrán más ventajas que otros. Yo prefiero acogerme a mis fortalezas, mi propuesta, mi carácter, mi experiencia y mi capacidad para hablar con la gente. Hay quien dice que las características que se requieren para ser un buen candidato en México son completamente distintas a las que se requieren para ser un buen gobernante. ¿Qué opinas? Me parece que es parcialmente cierto. Se puede ser un magnífico candidato y un bastante regular gobernante, o incluso malos. Nomás te pongo un ejemplo, el presidente Fox fue un magnífico candidato y así nos fue como gobernante. Puede haber alguien que no tenga tanto atractivo electoral, pero que tenga más idea de gobierno. Yo aspiro a poder combinar ambas cosas. Espero ser un candidato que pueda ser atractivo para los electores y espero ser un gobernante que dé resultados positivos, si es que lo soy. ¿Te parecen adecuadas las reglas que hoy tenemos en el sistema electoral? Y si no, ¿qué cambiarías? Ya no hay tiempo para cambiar reglas en este momento. En este momento, pero para el futuro vamos a seguir teniendo vida política el resto. Déjame decirte que sí, comparto nuevas reglas. Acabo de firmar una iniciativa que presentó el senador del PRI, el coordinador de los senadores del PRI, en el que proponemos introducir una nueva facultad al presidente de la República para que pueda activar los gobiernos de coalición a partir del 2012. Me parece que México está listo para eso y además urgido de ello. ¿No está, la ley no nos permite tener gobiernos de coalición en la actualidad? Pudiera darse, pero no está obligado el presidente a pasar, por ejemplo, su gabinete por el Congreso. Si el presidente activara opcionalmente el gobierno de coalición, debería presentar su programa de gobierno y presentar su gabinete a la aprobación del Congreso. ¿Qué más cambiaríamos, por ejemplo, en el sistema electoral? ¿Te parecen bien las reglas actuales? Hay quien dice que hay gente que está haciendo campaña constantemente, mientras que la ley prohíbe que se haga campaña. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que habría que cambiar? Flexibilizaría las reglas electorales, ¿eh? Me doy cuenta de que se nos pasó la mano en la reforma del 2007. Creo que acotamos demasiado los actores políticos y eso no termina por no ser bueno. Y sí lograría e impulsaría el tema de la reelección legislativa y de las candidaturas. ¿Tú sí apoyarías la reelección legislativa? Sí, la voté a favor en el Senado y voté a favor también el proyecto de candidaturas ciudadanas. Creo que es una parte que tenemos que transitar. ¿Cuáles son tus argumentos a favor de la reelección de legisladores? Una carrera legislativa más profesional y que los legisladores
voltemos más a ver a los electores que a nuestras dirigencias partidarias. Que el futuro político de un legislador esté en que lo califiquen bien los electores, no sus dirigentes del partido. ¿Tú eres originalmente de Guanajuato? Así es, nací en el Bajío guanajuatense. ¿Qué sientes o cuál es tu argumento cuando la gente te dice, bueno, si no naciste en el Distrito Federal, ¿por qué te gustaría ser jefe de gobierno del Distrito Federal? Primero porque la Ciudad de México es la capital de todos los mexicanos, y hay un ambiente muy receptivo y muy atractivo para los mexicanos que venimos aquí a estudiar, a casarnos, a hacer nuestro patrimonio. Pienso además que a esta ciudad hay que adoptarla como propia, y yo ya la adopté desde hace 20 y tantos años. Es una ciudad abierta de alguna forma, alguien me dijo eso, es una ciudad abierta porque aquí, vengas de donde vengas, se te acepta. ¿Tú sientes esto? Lo siento y además lo celebro. ¿Qué edad tenías, Carlos, cuando viniste a la Ciudad de México? Por primera ocasión, cuando yo vine aquí, tenía 31 años de edad. Cuando empecé a conocer la ciudad, cuando empecé a conocer Paseo de la Reforma, Tepito, el Zócalo, y cada vez que vengo y la conozco más, me enamoro más de la ciudad. Ahora ya tengo 15 años de corrido, tengo otros 8 años en varios periodos, y la verdad, ahora que conozco más la ciudad y que la siento más, me atrae más. Yo estoy enamorado de la Ciudad de México, debo confesarlo públicamente. Vives en la Ciudad de México, lo sé. Platícame un poquito de tu colonia. No me digas si quieres qué colonia es, pero... No, claro que sí. Si lo quieres en la Narvarte. En la Narvarte, En la zona tradicional de la Narvarte. Es una colonia tradicional muy hermosa, muy bien conectada, donde viven familias tradicionales de clase media. Yo pertenezco a la clase media, lo digo con todo orgullo, producto del esfuerzo, del estudio, del trabajo, de formar tu pequeño patrimonio. Tengo una casa propia, tengo mi vehículo propio, mi esposa está jubilada y tiene su vehículo propio, tenemos televisión por cable, utilizamos celulares, somos clase media, evidentemente. Por cierto, aspiraría como gobernante a que hubiese más clase media en la Ciudad de México. Pasar gente de la pobreza a la clase media sería un gran salto. ¿Esto significa que esta visión del PRD de que le da preferencia a los pobres no la compartes? Le quiero dar preferencia a los pobres para que salgan de la pobreza, no para mantenerlos en la pobreza, evidentemente. Para ello hay que darles oportunidades, capacidad, capacitación, estudio, acceso a créditos, que eleven su consumo, que tengan mejores posibilidades de vida. Eso es clase media. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Carlos Navarrete, él es coordinador de los senadores del PRD. Carlos Navarrete, senador por el PRD, ¿qué es la izquierda en estos tiempos contemporáneos? Hoy y en México la izquierda es menores desigualdades, mayores oportunidades, clima de libertades, otorgar derechos para todos y tener una visión de siglo XXI. No ver tanto hacia el pasado, sino hacia el futuro. Lograr que la gente viva mejor. Carlos Navarrete, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. El PRD paga, una vez más, los costos de privilegiar las decisiones cupulares y acuerdos entre corrientes por encima de los mecanismos institucionales. Recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó los acuerdos que había tomado el 13º Congreso Nacional del PRD, entre ellos el método de selección del candidato a la presidencia de la República y la política de alianzas. Esta decisión metió al PRD, el principal partido político de izquierda en el país, en una nueva crisis. Un partido que aspira a obtener el poder y a gobernar a los mexicanos no puede estar sujeto a vaivenes y a crisis internas constantes. Privilegiar las decisiones de caudillos o de corrientes de expresión por encima de los mecanismos institucionales le ha salido muy caro al PRD. No puede este partido reclamar democracia y respeto a las instituciones afuera si no pone el ejemplo en su propia casa.